Toda aplicación web, ya sea simple o compleja, necesita trabajar con datos, almacenarlos y poder recuperarlos. Si te interesa esto y querés saber cómo podés sacarle ventaja a las bases de datos, entonces quédate, porque de esto vamos a hablar en el capítulo de hoy. Buenas y bienvenidos, devs. Bienvenidos a un nuevo capítulo, ¿sí? De esto que es Backend 101, el podcast que te enseña, el podcast hecho por y para devs. Quien les habla entonces, como siempre, Lucas, acá de este lado, desarrollador backend, con más de 6-7 años de experiencia en el área. Y hoy tenemos un capítulo muy interesante. ¿Qué capítulo tenemos hoy, no? Vamos a hablar de bases de datos. Como les anticipé en el capítulo anterior, ya es como que en esta parte del podcast estamos haciendo doble clic en lo que son temas exclusivos de backend, ¿sí? Bases de datos es algo que pasa en el backend y de lo que te va a tocar trabajar en el día a día, ya sea que estés en un cargo como backend o como full stack, y por lo tanto te va a interesar muchísimo este capítulo. Bueno, bienvenidos entonces de nuevo, ¿sí? A todos. Recuerden, este podcast es para ustedes, es para vos que estás ahí y que hay temas que no comprendés bien del todo. Bueno, podés escucharme, ¿sí? Si estás comiendo en este momento, buen provecho. Si pones el podcast para ayudarte a conciliar el sueño, entonces que tengas una gran noche de descanso. Si me escuchás mientras estás manejando o para que te haga un poquito de compañía, ¿sí? Mientras trabajás, entonces continúa y muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, el episodio anterior, ¿sí? El episodio 6, habíamos estado hablando de lenguajes de programación y cómo los conectábamos con servidores, ¿sí? O sea, cómo podíamos programar un servidor, ¿sí? O básicamente lo que es el pie hacia programación backend, ¿no? Hoy nos toca bases de datos, un tema súper interesante, un tema muy extenso, ¿sí? Este capítulo va a ser un poquito introductorio porque la verdad es que tenemos muchísimo para hablar de este tema, es gigante y de hecho tan es así que hoy en día existen profesiones especializadas, ¿no? Los famosos DBA, ¿sí? Database Administrator o Database Managers también, ¿no? Que son gente que se dedica, digamos, a estudiar bien el tema de bases de datos exclusivamente y que adquiere, digamos, conocimientos específicos de bases de datos. Entonces, quizás más adelante, ¿sí? En otros, digamos, en otras versiones del podcast, en alguna coding session, en algún video, ¿sí? Donde me anime a mostrar mi cara, ¿sí? A escribir un poco de código, veamos más en profundidad bien este tema, ¿sí? Hoy la verdad es que tenemos un capítulo un poco más introductorio, ¿sí? Donde mencionamos cómo conectar esto con lo que ya venimos aprendiendo en capítulos previos, ¿sí? Así que abróchense el cinturón, ¿sí? Pónganse cómodos porque vamos a empezar con este tema que es gigante. Bien, si vas a trabajar como backend developer o backend engineer, ¿sí? En el lado, digamos, del back, o como full stack, si te toca, digamos, hacer eso, vas a tener que trabajar con bases de datos. Si tu aplicación web, ¿sí? O si tu sistema web utiliza justamente datos y necesita persistirlos, ¿sí? La verdad es que hay muy pocas aplicaciones que no necesiten persistir datos. Básicamente me animaría a decir que son juegos y ese tipo de aplicaciones, digamos, más como de interacción desde el lado del front, que no necesitan guardar muchos datos. Pero un sistema, digamos, serio, un sistema empresarial, un software as a service, normalmente vamos a tener que persistir información que vamos a ver, ¿sí? De qué se trata este tema de la persistencia. Bien, justamente vamos entonces a dar la introducción a qué es la persistencia. Bueno,
Básicamente, cuando nosotros escribimos, digamos, un código en cualquier lenguaje de programación y lo conectamos con un servidor, y si en ese código básicamente podríamos, como por ejemplo, si yo quiero guardar datos de un usuario, podría usar una estructura de datos, ¿no? Algo como un array, algo como una lista, algo como una variable, de hecho, ¿no? Algo de ese estilo, y guardar esos datos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de directamente, ya hablando en términos de un servidor, me mandan, digamos, un request, mi código, digamos, de backend, mi servidor, guarda un dato en una variable, ¿sí? En un array, por ejemplo, y luego en el siguiente request podemos actualizar ese dato en esa variable, en ese array, ¿sí? Y en los próximos requests devolver el dato actualizado. Podríamos tener un array de productos, por ejemplo, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando nos envíen el método, un request con el verbo HTTP post, crear un nuevo producto y guardarlo dentro de ese array. El problema al usar variables, ¿sí? Al usar variables, justamente, ¿qué es lo que sucede? Estamos usando memoria RAM, ¿sí? Y como sabemos, ¿sí? Si apago la computadora o directamente si apago el proceso del servidor, ¿no? Y lo vuelvo a encender, lo vuelvo a startear, ¿sí? Básicamente voy a perder toda esa información, ¿no? Porque estaba en memoria y lo que estaba en memoria básicamente se destruye y esa memoria se vuelve a reutilizar porque la memoria RAM funciona así. Es un espacio donde se coloca, digamos, todo lo que necesitamos para trabajar, pero que cuando terminamos de trabajar, de ejecutar un programa, un proceso, todo eso se elimina, se limpia y esa memoria se vuelve a utilizar, ¿no? Bien, entonces el problema es no tenemos un mecanismo persistente. Persistente o persistencia refiere básicamente al hecho de que cuando yo apago la computadora y la vuelvo a prender, ¿sí? Ese dato está ahí, lo puedo volver a recuperar, ¿no? Y acá ya se están imaginando justamente cuál es el componente de hardware que me resuelve el problema de la persistencia, o mejor dicho, de la no persistencia. Es un disco rígido, ¿no? Es un disco, básicamente es un dispositivo en el cual podemos almacenar grandes cantidades de información, que esa información va a persistir, va a quedar guardada ahí, ¿sí? Y a sobrevivir cada vez que yo apague y encienda la computadora, ¿sí? Apague y encienda mis programas, ¿sí? Es información que se guarda de manera, podemos decir, como física, ¿sí? En un dispositivo físico, y es por eso que luego puedo recuperarla, ¿no? A través de una interfaz, que es un sistema de archivos normalmente, ¿sí? O de alguna funcionalidad que me da el sistema operativo para poder leer archivos. Bien, ¿qué problema tenemos con los archivos? Uno podría desarrollar toda una aplicación, ¿sí? Un backend para un sistema web, para un e-commerce, en el cual los productos los guardamos en un archivo, ¿no? En un CSV, por ejemplo, ¿sí? O en un archivo JSON, ¿sí? Nuestra aplicación entonces trabaja con los productos y actualiza ese contenido de ese archivo. Bien, esto puede parecer algo sencillo, una solución sencilla, ¿sí? A un problema complejo. Pero básicamente los archivos tienen una gran limitante. Si yo quiero leer el contenido de ese archivo, básicamente no me queda otra, ¿sí? Que básicamente leer ese archivo, cargarlo todo entero en la memoria, y ahí mi software va a poder extraer los datos relevantes de ese archivo, ¿sí? Para que la aplicación funcione. Si yo tengo muchísimos productos, millones de productos, el archivo puede crecer en tamaño, ¿no? Puede ser un archivo muy grande. Y cargar todo ese archivo en memoria, siendo que quizás mi aplicación solamente necesite leer una fila de ese CSV inmenso, ¿sí? Se vuelve algo muy poco eficiente, perdón.
no me está funcionando muy bien el sistema operativo hoy. Se vuelve muy poco eficiente, ¿no? Tener que cargar todo el archivo en memoria. Bien, ese es el problema, ¿sí?, que tenemos. Bases de datos. Las bases de datos básicamente vienen a resolvernos este gran problema, ¿sí? Una base de datos es un mecanismo de persistencia de información, ¿sí?, o de datos. O sea, podemos decir que es un programa, ¿sí?, podemos decir que es un software, que es un mecanismo, ¿sí?, que se comunica con el disco y que nos permite guardar datos en ese disco, ¿sí? O sea, una base de datos, siempre piensen en eso, una base de datos nos permite guardar datos en el disco, ¿sí? Ok, bueno, ¿qué diferencia tiene de los archivos? Bueno, ahí es donde entra la magia de las bases de datos. Una base de datos normalmente tiene una estructura y un diseño interno súper complejo, ¿sí?, que utiliza para guardar los datos de manera, digamos, siguiendo una estructura y una organización especial que permite, esta organización especial, ¿sí?, permite que podamos leer solamente el dato que nos interesa, ¿sí? O sea, yendo a un ejemplo, tenemos un CSV gigante, ¿sí?, un archivo CSV gigante con 1.000.000 de productos, ¿sí?, y nos interesa el producto específico con el ID 50. En el caso de estar usando un archivo CSV o CSV, ¿sí?, tenemos que cargar todo el archivo, recorrer todas las filas y en algún momento llegamos hasta el que tiene el ID 50 y ahí podemos devolverlo, por ejemplo, ¿no?, o trabajar con ese registro. En el caso de la base de datos, ¿sí?, tenemos el millón, digamos, de productos guardados en la base de datos, pero solamente enviando una instrucción hacia la base de datos va a localizar ese lugar específico en el disco en donde está el producto con el ID 50 y lo va a leer en la memoria y lo va a devolver. De esta manera, ¿sí?, lo que logramos es ir a la porción del disco, ¿sí?, en específica en donde está el dato con el ID 50, el producto en este caso con el ID 50, y leemos esa partecita de información. Leemos esa partecita del disco. No tenemos que cargar el archivo entero, no nos tenemos que cargar el millón de productos en memoria, ¿no? Esto es lo que nos permiten hacer las bases de datos. Para esto tienen un diseño y una arquitectura súper mega complejo, en el cual a los datos los estructuran, digamos, en tablas, ¿sí?, si son, digamos, bases de datos SQL, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Los datos se guardan como en fragmentos, ¿no? La información se fragmenta, se crean, digamos, como porciones o como chunks. Y esos chunks, ¿sí?, son los que se guardan en el disco, ¿sí?, básicamente usando algo que son las páginas, ¿sí?, páginas de datos. Entonces, al tener la información fraccionada o fragmentada en chunks, podemos simplemente buscar el chunk que nos interesa, ¿no?, el fragmento o la porción de información que contiene el registro, ¿sí?, que estamos queriendo devolver del disco, ¿sí? Bien. Además, las bases de datos, entre tantas ventajas que tienen, ¿sí?, que una de ellas es esta arquitectura súper compleja que nos da muchísima ganancia en eficiencia, ¿sí? Podemos, por ejemplo, asignar permisos a usuarios de esta misma base de datos sobre, digamos, para, por ejemplo, restringir qué operaciones pueden hacer esos usuarios y sobre qué datos en específicos que tengo en mi base de datos, ¿sí?, pueden hacer esas operaciones. O sea, podemos controlar y asignar permisos a usuarios. Además, hay bases de datos que, por ejemplo, admiten mecanismos de distribución, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo una base de datos que utiliza un disco de hardware y se conecta con otro programa de base de datos que utiliza otro disco de hardware, pueden ser dos computadoras distintas, y entre sí se coordinan para que la información se fragmente y se guarde un poco de información en un disco y otro poco en el otro, ¿sí? Entonces es como que los dos discos
contribuyen, digamos, y actúan hacia digamos, para el bien común de la base de datos. Pero esto es un tópico bastante complejo, del cual vamos a hablar quizás en alguna próxima edición del podcast, ¿sí? Que tiene que ver con arquitecturas distribuidas. Vamos a hablar del funcionamiento general de una base de datos. Bien, bueno, nosotros podemos ir a la página oficial de MySQL, podemos ir a la página oficial de Postgres, podemos ir a la página oficial de MongoDB, ¿sí? Y podemos descargarnos la base de datos, el sistema de base de datos, ¿no? Lo que nos vamos a estar descargando es un programa, ¿sí? Primero y principal, una base de datos es un software, ¿sí? Bien, cuando nos descargamos MySQL, por ejemplo, va a ser un software, ¿no? Ejecutamos el software de instalación y nos instalamos esa base de datos, nos instalamos ese programa en nuestra computadora, en nuestro hardware, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Bien, cuando nosotros ya hayamos instalado la base de datos, ¿sí? En nuestra computadora, el programa de base de datos, vamos a decirle, si nosotros lo abrimos, ¿sí? Vamos a ver que mucho no pasa, que quizás se abra con suerte una aplicación de Command Line Interface, una aplicación de terminal, ¿sí? Con la cual podemos escribir instrucciones, ¿sí? Lo que sí va a pasar es que si abrimos el administrador de tareas, vamos a ver un proceso que está ejecutándose, ¿sí? Un proceso que se ejecuta en segundo plano, un proceso de daemon, que es básicamente el proceso, ¿sí? Que le da vida al programa de base de datos. Ese proceso está constantemente escuchando peticiones en un puerto de TCP. Si le suena familiar, es porque efectivamente esto es familiar. Un programa de base de datos normalmente es un servidor que escucha peticiones, pero no peticiones HTTP. Entonces no es un servidor web, ¿sí? Conceptualmente es un servidor, ¿sí? Es un programa que está todo el momento ejecutándose, esperando por solicitudes o comandos, podemos decir, ¿no? Para procesar. Y esos comandos le van a llegar, ¿sí? A través de una conexión TCP en un determinado puerto, que cada base de datos tiene su puerto default, ¿sí? Su puerto por defecto al cual se conecta y en el cual espera conexiones, podemos decirle, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nos conectamos a esa base de datos, a ese servidor? Bueno, necesitamos ejecutar un cliente, ¿sí? Y acá tenemos muchos clientes, muchas formas de conectarnos a una base de datos para empezar a enviarle comandos, ¿sí? Básicamente le enviamos comandos, entre esos comandos podemos indicarle, por ejemplo, bueno, crear una nueva base de datos, guardar datos, leer datos, actualizar datos, eliminar datos, ¿sí? Son los comandos típicos que provee procesar una base de datos, ¿no? Bueno, primero y principal, cuando nos instalamos, digamos, el programa de base de datos, por defecto ya vamos a poder conectarnos a través de la terminal, ¿sí? Es decir, cada uno de los sistemas de base de datos va a venir con alguna utilidad, algún programita que podemos ejecutar desde la terminal para poder conectarnos a través de la terminal y empezar, digamos, a enviarle comandos, ¿sí? Bien. Segunda forma, usando un sistema, ¿sí? Usando un programa auxiliar, un programa de respaldo, ¿sí? Un programa justamente auxiliar, de auxilio o de utilidad. Por ejemplo, Workbench, por ejemplo, Table Plus, por ejemplo, Compass para Mongo, ¿sí? Todos estos programas nos ponen una interfaz de usuario, nos habilitan una interfaz de usuario gráfica, ¿sí? Una interfaz gráfica bastante útil y conveniente, en la cual, por ejemplo, podemos visualizar los datos, ¿no? En esa base de datos, y además podemos también ejecutar operaciones sobre esos datos,
pero utilizando botones y utilizando una interfaz gráfica. Así que son muy convenientes. Y esa es la forma que más usamos en el día a día como desarrolladores, ¿no? La otra forma de conectarnos a una base de datos, ¿sí?, que es la que usamos cuando trabajamos con un lenguaje de programación, es a través de un SDK o una API, ¿sí?, o una librería o un paquete que instalamos que básicamente nos da, digamos, alguna utilidad, alguna función, clase, componente que podemos incorporar a nuestro código, ¿sí?, y que le pasamos a esos componentes los parámetros de conexión, ¿sí? Recordemos que nos estamos conectando a un servidor, ¿sí? Así que, por ejemplo, un host o una IP o algo, ¿sí?, para localizar dónde está ese servidor en internet. Un puerto TCP, ¿sí? Recuerden que esto utiliza, las bases de datos esperan conexiones TCP, no HTTP. Entonces necesitamos especificarle un puerto y algún parámetro como, por ejemplo, un usuario y contraseña, ¿sí? Un username, ¿sí?, y una contraseña para poder establecer esa conexión con ese servidor de base de datos. Y luego, a través de nuestro código mismo, el código que escribimos, podemos darle instrucciones a esa base de datos. Y básicamente ese es el camino que seguimos cuando queremos incorporar una base de datos a nuestro backend, ¿sí? Bien. Recordemos entonces que una base de datos funciona como un servidor que está esperando que se conecten a ese servidor a través de TCP y que le envíen comandos o instrucciones para ejecutar. Bien, las instrucciones que se envían a esa base de datos normalmente son descritas a través de un lenguaje, ¿sí?, de consulta o lenguaje para hacer consultas, por eso se le dice lenguaje de consulta. En el mundo, por ejemplo, de las bases de datos relacionales, ¿sí?, el más utilizado es SQL, ¿no?, o SQL, ¿sí? Por ejemplo, MySQL o Postgres o Oracle son bases de datos, ¿sí?, que aceptan SQL, que SQL es un estándar, ¿no? Tiene una sintaxis con digamos, partes con construcciones dentro de esa sintaxis, cada palabra significa algo, hay una determinada sintaxis para hacer consultas de lectura, de escritura, y acá tenemos, digamos, la de actualización y eliminación y digamos, también tiene otro tipo de sintaxis o instrucciones que son un poco más como para interactuar con la misma base de datos, como por ejemplo instrucciones para crear tablas y crear atributos o columnas. Todo eso dentro de SQL. Cuando uno aprende SQL, está aprendiendo la sintaxis o el lenguaje para poder enviarle instrucciones a ese servidor de base de datos, ¿sí?, y que la sepa entender y ejecutar, ¿no? Bien. Tipos de base de datos. Vamos con este tema que es súper interesante. Entonces, tenemos dos grandes clasificaciones de base de datos, ¿sí?, que son las dos más comunes que nos vamos a encontrar cuando investigamos, ¿sí? Tenemos las bases de datos relacionales y las no relacionales, ¿sí? Bien, vamos con bases de datos relacionales. Este tipo de base de datos es, digamos, como el más extendido, el más conocido y el más fuertemente adoptado por la industria, ¿sí?, porque es un poquito también el más antiguo, ¿sí? En el caso de las bases de datos relacionales, como por ejemplo MySQL, como por ejemplo Oracle, Postgres, ¿sí?, nuestros datos, cuando los queremos guardar usando esa base de datos, se estructuran, ¿sí?, siguiendo una estructura establecida en forma de tablas que adentro contienen filas y esas filas tienen columnas, ¿sí? Es decir, nuestros datos los tenemos que guardar, ¿sí?, en tablas que tienen filas y columnas. Las tablas básicamente representan entidades, es decir, voy a tener en mi base de datos una tabla por cada cosa que quiero representar, ¿sí?, o que quiero guardar. Por ejemplo, podría tener una tabla para
guardar usuarios, ¿sí? La tabla de usuarios o de users, una tabla de productos o de products, ¿sí? Una tabla de, no sé, persona, una tabla de compañía, una tabla de ventas y así sucesivamente, y así siguiendo. Las filas dentro de esa tabla, ¿sí? Representan las instancias de esa entidad, de esas entidades. Por ejemplo, la entidad es persona. La instancia de persona puede ser Lucas Pereira de 29 años, ¿sí? La entidad es auto. La instancia de esa entidad, ¿sí? Sería un auto en específico. Por ejemplo, el auto de Lucas, ¿sí? Que es este modelo, esta patente y demás. Las columnas dentro de esas tablas, ¿sí? Básicamente me van a definir los atributos que yo quiero guardar o representar de esa entidad, ¿sí? Por ejemplo, para persona podría tener nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, ¿sí? Todos esos atributos. Entonces, tablas. Los datos entre tablas pueden relacionarse entre sí, es decir, entre las entidades normalmente hay relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la entidad persona, podría tener la entidad domicilio, ¿sí? Y una persona siempre tiene un domicilio, ¿no? Esa sería una relación uno a uno. La entidad hijo y la entidad padre, un hijo siempre tiene un padre, ¿no? Es una relación de uno a uno, ¿sí? Un hijo a un padre. La entidad jugador-equipo. Un jugador siempre tiene un equipo, ¿sí? Sería uno a uno desde la perspectiva del jugador, pero uno a muchos desde la perspectiva del equipo. Un equipo puede tener muchos jugadores. Entonces, esas entidades pueden tener relaciones. En cada tabla de cada entidad, básicamente podemos como indicar, ¿sí? Que esa tabla tiene una relación con otra tabla, o mejor dicho, que esa entidad está relacionada o asociada con otra entidad, ¿sí? Bien, esto digamos se indica con algo específico de las bases de datos relacionales, que son digamos las relaciones foráneas, ¿sí? Ahora, las bases de datos relacionales se llaman relacionales, ¿sí? Porque justamente los datos están relacionados siempre entre sí, ¿no? Yo voy a tener una tabla que representa datos de determinada entidad y que está relacionada con otra entidad y está relacionada a su vez con otra entidad, ¿sí? Y así sucesivamente. Las bases de datos relacionales contienen mecanismos para poder validar la integridad de los datos y de las relaciones entre entidades. Por ejemplo, yo podría, ¿sí? Utilizando instrucciones de la misma base de datos, ¿sí? Definir que, por ejemplo, un hijo sí o sí tiene que tener asociado un padre, ¿sí? Y si alguna instancia de hijo, ¿no? Si algún registro de mi tabla hijo no cumple con esa restricción, entonces no permito que mi base de datos guarde ese dato, ¿no? Entonces, fíjense cómo puedo validar que mis datos sean íntegros, la integridad, ¿sí? Y que sean coherentes, ¿sí? O consistentes. Otra característica importantísima de las bases de datos relacionales es el soporte para transacciones. Una transacción es una cadena o secuencia, ¿sí? De operaciones que se cumple con la particularidad de que todas esas operaciones se realizan todas como si fuera una, ¿sí? De manera atómica, o no se realiza ninguna, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy útil, por ejemplo, si queremos hacer una transferencia de dinero, ¿sí? En una base de datos donde por ejemplo, tenemos la cuenta del usuario que envía y la cuenta del usuario receptor, queremos hacer una operación de actualización de datos, ¿no? Al usuario que envía le queremos actualizar su saldo restándole lo que envió. Y el usuario que recibe le queremos actualizar su saldo
sumándole, ¿sí?, lo que se le envió. Bueno, esas son dos operaciones de actualización sobre dos registros de la tabla de cuenta o cuentas. Queremos que ambas operaciones de actualización se realicen como si fueran una sola. Si queremos que las dos se realicen e impacten en la base de datos, no se puede realizar una y la otra no. No se pueden concretar parcialmente, ¿sí?, porque tendría un problema de inconsistencia con mis datos. Bueno, las bases de datos relacionales permiten o proveen un mecanismo para poder definir este comportamiento, ¿no? Bien, se usan estas bases de datos, las relacionales, en sistemas donde normalmente nos importa mucho la integridad de los datos. Nos importa mucho la consistencia y queremos validar siempre que nuestros datos sean consistentes. Ejemplo de esto, bueno, obviamente bancos, ¿no? Bancos y sistemas donde haya muchos movimientos críticos, digamos, de información y donde necesitamos sí o sí que no haya lugar a errores ni a inconsistencias, ¿sí? Por eso sistemas bancarios, sistemas relacionados con el tema, digamos, de las finanzas, es donde más se usan bases de datos de este estilo. Bien, última característica, las bases de datos relacionales normalmente escalan verticalmente. ¿Qué significa escalar y qué significa que escalan verticalmente? Escalar una base de datos significa darle más poder para que almacene más información o para que procese más cantidad de comandos, ¿sí?, en menos tiempo. Eso es escalar, ¿no? Es aumentarle su poder. Que escale verticalmente, ¿sí?, significa que necesito agregar más hardware. O sea, si yo quiero que mi base de datos sea más poderosa, necesito cambiar su disco por un disco mucho más poderoso o necesito subir, digamos, las prestaciones de mi poder de cómputo, de mi CPU, de mi hardware, y por lo tanto es un esquema mucho más caro, porque siempre es mucho más caro comprar más hardware, ¿sí? Hardware, ¿sí? Se me escapa la pronunciación, no sé, es un poco raro. Vamos con las bases de datos no relacionales. Bien, alguien en algún momento descubrió que las bases de datos relacionales tienen algún problema, ¿sí?, justamente de escalabilidad. Escalarlas es muy caro y que son, digamos, tienen muchas restricciones de integración, justamente de datos, de que los datos sean íntegros y consistentes y quizás para algunos problemas o casos en específico se necesite tener cierta flexibilidad, ¿no? Puedo tener usuarios que me hayan dicho cuál es su DNI y entonces ahí los almaceno, pero puedo tener otros que no. Entonces necesito flexibilidad, ¿sí? Para esto es que surgen las bases de datos no relacionales. Bien, en las bases de datos no relacionales normalmente no tenemos lo que se llama esquema. Un esquema, ¿sí?, o schema en el mundo de las bases de datos relacionales básicamente es como una definición de cuál es mi estructura súper específica, de cuál es mi estructura de datos, ¿no? Cuáles son las tablas en mi base de datos, qué columnas tienen, qué tipo de datos voy a guardar en cada columna, toda esa definición. En las bases de datos no relacionales no tenemos esto, ¿sí? Con lo cual tenemos más flexibilidad, ¿sí?, para representar distintos datos, ¿sí?, en la misma base de datos y que no haya problemas de integridad, ¿no? Son más flexibles, se relajan estas validaciones de integridad, ¿sí?, porque no tenemos justamente un esquema contra el cual se validen nuestros datos. Tenemos varios tipos de bases de datos no relacionales, la verdad. Tenemos aquellas que son orientadas a documentos. Básicamente en las orientadas a documentos lo que guardamos son como justamente documentos que si uno mira la estructura de un documento es como un archivo JSON, ¿sí? Es como un objeto de JavaScript, es un archivo JSON con propiedades, ¿no?, y valores para esas propiedades. Estos documentos se pueden guardar en las famosas collections, ¿sí?, que un poco son como las tablas de las bases de datos relacionales.
Y bueno, los atributos se definen dentro de cada documento, pero yo puedo variar esos atributos a mi gusto. Puedo tener, como les dije, un documento con los datos de una persona y un campo DNI que sea null, o directamente no tener ese campo DNI y en otro documento sí tenerlo, ¿no? Un documento vendría a ser como el análogo a una fila, ¿sí? En una tabla de SQL, o mejor dicho, de base de datos relacionales. Ejemplos de este tipo de bases de datos. Bueno, MongoDB, muy conocida, muy buena, MongoDB, ¿sí? Tremenda base de datos. Cassandra también, súper veloz la base de datos Cassandra. Bien, siguiente tipo de base de datos no relacional. Tenemos de clave valor. ¿Cuáles son las de clave valor? Bueno, básicamente nuestros datos siempre los tenemos que guardar asociándolos, ¿sí?, a una clave, ¿sí? Tipo como si fuera un hashmap o un diccionario en Python, ¿no? Es decir, tenemos clave y tenemos el valor para esa clave. DynamoDB es una base de datos de clave de valor muy conocida, ¿sí? Muy buena, muy rápida, podemos decir. Tiene sus propios como challenges, ¿sí? Sus propios desafíos de diseño, MongoDB. Solo usar MongoDB si realmente sabes lo que estás haciendo, ¿sí? Porque no es tan flexible, pero es muy rápida. Redis, por ejemplo, si bien Redis es una caché, ¿sí?, que lo vamos a ver cuando veamos cachés, Redis se puede también llegar a utilizar como una base de datos de clave valor. Bien, otro tipo de base de datos digamos, no relacional son las orientadas a grafos. Acá los datos se guardan básicamente como justamente como grafos, ¿sí? Es decir, como vértices, ¿sí?, o nodos de un grafo, ¿sí? Es decir, de una conexión, ¿sí?, de una red en la cual uno tiene, digamos, vértices y conexiones entre vértices. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando queremos, por ejemplo, representar un conjunto de localidades y la distancia entre ellos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un conjunto de personas en una red social también puede ser. Bien, Neo4j es muy conocida, Neo4j, perdón, es muy conocida como una base de datos de este tipo, del tipo grafos. Bien, las bases de datos no relacionales no proveen transacciones o soporte para transacciones, ¿sí? Esto es algo que no tenemos, pero son muy rápidas normalmente. Permiten operaciones de lectura en muy poco tiempo, ¿no? Son, bueno, como les dije, muy flexibles, ¿sí?, en el sentido, digamos, de la diversidad de los datos y de cómo los podemos guardar de manera desestructurada. Y lo que tienen es una forma de escalar horizontal, ¿sí? Es decir, que si yo quiero tener una base de datos mucho más, aumentar las prestaciones de esa base de datos, lo que puedo hacer es encender, ¿sí?, en otro hardware, por ejemplo, el mismo programa, ¿sí?, o proceso de base de datos, otro servidor de base de datos, ¿sí?, y conectarlo, ¿sí?, al que ya tengo funcionando, y de esa manera se coordinan entre los dos y se distribuyen entre sí los datos para almacenar y la carga de trabajo, ¿sí? Es decir que es como que entra, digamos, es como que tenemos una persona peleando, digamos, contra el mundo y contra un ejército y viene otra, digamos, y la ayuda, ¿no? Entonces, y después viene otra y la ayuda si necesita más ayuda. Y viene otra y la ayuda. Es como que se va formando, a medida se van sumando más personas al grupo y el grupo, digamos, va pudiendo pelear de mejor manera. En cambio, en el otro, digamos, en la base de datos relacionales, la analogía sería, yo tengo una persona peleando, digamos, contra otras y yo quiero aumentarle el poder, entonces lo que hago es vengo y le pongo una armadura, ¿sí? Vengo y le pongo una espada más larga. ¿Se entiende? Digamos, la analogía sería como que escalar vertical y escalar horizontal. Bien. Ok.
vamos a hablar sobre cómo conectamos nuestro backend a una base de datos. Como les había anticipado un poquito, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro código se tiene que conectar con un servidor. Es un servidor utilizando TCP, no HTTP. Entonces, normalmente nos vamos a instalar alguna librería o algún SDK, ¿sí? Por ejemplo, para PHP hay algo que se llama PDO. Para Python hay diversas librerías. Para lo que es JavaScript en Node.js hay diversas librerías también, ¿sí? Que instalándonos una de esas librerías, ¿sí? Usando una de esas funciones, clases, etc., vamos a poder, ¿sí?, establecer una conexión con esa base de datos, con ese servidor. Primero tenemos que establecer una conexión con ese servidor. Y luego, básicamente, a través del código que escribimos, ¿sí?, usando esa librería, ese SDK, vamos a poder mandar las instrucciones a ese servidor, ¿sí? Pero es muy sencillo, digamos, el flujo. Nos conectamos con ese servidor, le enviamos instrucciones, así como si fuesen requests en HTTP. Bueno, acá son instrucciones. Si es una base de datos relacional, le vamos a estar mandando instrucciones en SQL. Si es una base de datos no relacional, vamos a estar mandando las instrucciones en el lenguaje que sea que use esa base de datos, ¿sí? Y ese servidor nos va a mandar una respuesta, ¿no?, a cada una de estos comandos o instrucciones que le mandamos. Después sí podemos desconectarnos, por ejemplo, de esa base de datos. Entonces fíjense que es como que nuestro servidor HTTP a su vez se conecta con otro servidor, que es un servidor de base de datos, ¿sí? Bien. Perfecto. Vamos a hablar de ORMs, ¿sí? ORMs. Los ORMs, ¿qué son? Cuando trabajen con bases de datos, a esto lo van a sentir escuchar mucho. De hecho, muchas empresas piden experiencia en ORMs, ¿sí? Lo cual a mí me parece, no sé si es tan necesario, tan práctico. Un ORM, ¿sí?, es un Object Relation Mapper, ¿sí? Esa sería como la traducción. No la traducción, pero las siglas. La traducción sería mapeador de objeto de relación, creo, ¿no? Bien. Los ORMs normalmente existen para los lenguajes, para las bases de datos relacionales, ¿no? Un ORM en un lenguaje de programación es básicamente algún tipo de librería o SDK que podemos descargarnos e instalar, ¿sí? Que esa librería, digamos, lo que nos permite hacer, sobre todo cuando usamos lenguajes digamos, orientados a objetos como Python, como JavaScript, incluso hasta PHP, ¿sí?, Java. Cuando usamos este tipo de lenguajes, nos permiten representar una fila de una tabla, ¿sí?, recuerden que estamos en base de datos relacionales, con un objeto en memoria, ¿sí?, un objeto dentro de ese lenguaje de programación al cual yo le puedo invocar métodos. Al invocarle métodos a ese objeto, por atrás estoy enviando comandos SQL a la base de datos, ¿sí? Entonces es como que simplifica el hecho de tener que estar escribiendo las consultas SQL desde cero, tener que estar preocupándonos por la sintaxis, ¿sí? Y además porque ya tenemos objetos y podemos interactuar y digamos, trabajar con estos objetos en memoria. Nos quitan entonces la carga de tener que escribir todas las instrucciones. Muchos de estos ORMs, ¿sí?, son buenos para gestionar versiones de bases de datos. Si yo, por ejemplo, saco una nueva feature y necesito agregar una columna a una tabla determinada, un ORM me podría, digamos, permitir alguna herramienta que puedo ejecutar en la terminal o algo para generar lo que se conoce como una migración o una migration. Que una migración es simplemente un script que agrega esa columna a la base de datos, pero que tiene también la operación inversa, que es sacar la columna. Entonces, por ejemplo, yo podría ejecutar la migración para actualizar la base de datos,
y volverla hacia atrás para hacer como el rollback, ¿no? Bien, el tema con los ORMs, y acá un poco mi opinión personal, creo que es un arma de doble filo. Usar un ORM está genial, está muy bueno, ¿sí? Nos resuelve un montón de temas relacionados con SQL. Lo que he visto, sí, con algunos ORMs es que muchas veces hacen, digamos, la query que generan. Si uno entra y mira el SQL, ¿sí? el comando SQL, la instrucción SQL que me genera llamar un método de uno de los objetos generados con este ORM, es ineficiente, ¿sí? La query puede ser ineficiente, ¿sí? En términos de que no utiliza bien las cláusulas where, o que no está haciendo joins, está incorporando joins innecesarios, ¿sí? He visto este tipo de problemas. Ese es uno de los problemas, ¿sí? El otro de los problemas que he visto con el tema de los ORMs es que normalmente los devs, ¿sí? Tienden como a abrazar esos ORMs, ¿sí? Es como que esos ORMs se empiezan a hacer, si por ejemplo estamos usando TypeScript, uno empieza a ver imports de esa librería en todo el código, ¿sí? Import de lo mismo en todo el código. Eso significa que mi aplicación, ¿sí? Mi desarrollo en el backend empieza a estar como súper acoplado, ¿sí? Súper agarrado, súper abrazado o dependiente de ese ORM, ¿sí? Y esto puede ser súper peligroso, porque ¿qué pasa si ese ORM mañana alguien descubre una vulnerabilidad, ¿sí? O qué pasa si de pronto y de golpe se deja de soportar, ¿sí? Dejan de sacar nuevas versiones y de actualizarlo porque se reemplaza por otro ORM distinto, ¿sí? Entonces hay que saber gestionar bien las dependencias con softwares de terceros, ¿sí? Bien, excelente. Entonces hablamos de ORMs, hablamos de bases de datos, en general hablamos de un montón de cosas, la verdad, y hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy, ¿sí? Entonces hablamos de qué es una base de datos, cuál es el problema de la persistencia, archivos versus bases de datos, tipos de bases de datos, ¿sí? Los pros y los contras de cada uno de ellos. Introducimos este tema de los ORMs, hablamos de cómo nos conectamos con una base de datos desde nuestro backend, ¿sí? Recuerden que usamos una base de datos para guardar datos en el disco y que mañana los podamos recuperar cuando volvamos a encender la compu y alguien me vuelva a enviar un request y siga trabajando, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu apoyo, ¿sí? El próximo capítulo de este podcast vamos a estar hablando de un tema también muy interesante, muy bueno, ¿sí? para conocer, para saber, que es cookies y sesiones. Así que con esto no me queda más que agradecerte e invitarte a que me sigas en YouTube, que nos busques en Spotify también, Backend 101, que me dejes un like, ¿sí? Y un comentario de qué te pareció este episodio. ¿Te enseñó algo nuevo? ¿Sí? ¿Entendiste algo que quizás te estaba dando vueltas siempre o nunca te pudiste preguntar bien cómo funciona? ¿Te sirve en el trabajo, en el día a día? ¿Te simplifiqué la vida? Bueno, déjamelo en un comment y hacémelo saber que yo te voy a leer. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.